Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a Isabel y a las autoridades de esta Cámara por haberme invitado a compartir con ustedes un puñado de reflexiones que hacen, en mi caso, como luego va a estar el doctor Blanco haciendo el escenario exclusivamente económico o más puramente económico, yo voy a plantear un diagnóstico de los grandes desafíos en el escenario político que se presentan para la economía en general y para la industria en particular. Para llegar a este diagnóstico voy a partir de señalar que alguna vez la Argentina fue el granero del mundo. Eso ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX y tuvo que ver con una coyuntura internacional muy particular. Fuimos el granero del mundo cuando Europa era el taller del mundo o la fábrica del mundo. Fuimos el granero del mundo como consecuencia de que había nacido la industria o había ocurrido la revolución industrial en Europa. Entonces se producía en Europa una migración desde el campo hacia las urbes. El campesino dejaba de ser campesino para convertirse en un obrero industrial y las urbes necesitaban cantidades gigantescas de alimentos y a esa oportunidad Argentina la supo aprovechar y por eso es que llegó al siglo XX e inició el siglo XX casi con el tamaño, con la dimensión, con la potencialidad de las grandes potencias del momento, o por lo menos de las potencias de singular envergadura. Siempre se la compara a la Argentina de principio del siglo XX con Canadá, y así fue. Pero ¿cuál fue el secreto? ¿Solamente la revolución industrial que nació en Inglaterra y que se esparció rápidamente por Europa y cruzó el Atlántico para llegar a la América del Norte? Entonces vino esa migración masiva del campo a las ciudades, ¿no? Y del campesinado al proletariado industrial, y las urbes europeas y del mundo desarrollado necesitaron alimentos y ahí estábamos nosotros con una riqueza territorial para ofrecerlas. No solo se debió a eso. Eso en todo caso fue el combustible, pero había un motor. Si no hay un motor donde poner el combustible no es más que un líquido con octanaje, pero que no produce nada. ¿Y cuál fue el motor? Que aquella Argentina de la segunda mitad del siglo XIX supo construir instituciones. Por eso suscribo a la esencia del discurso de Isabel, cuando rescató las instituciones y certeramente planteó una metáfora estupenda. Van a ser las instituciones los héroes del tiempo que viene, del tiempo por venir. Aquella Argentina estaba parada sobre la Constitución de Alberdi y las instituciones fueron fuertes, por eso el combustible tuvo un motor para hacer funcionar. Luego, al comienzo del siglo XX, empezó a ocurrir un problema político complicado. Si nos había ido bien cuando las instituciones estuvieron por encima de los líderes, lo que empezó en el siglo XX fue que los líderes se pusieron por encima de las instituciones. Entonces fuimos cayendo sucesivamente en liderazgos personalistas. Algunos fueron geniales e hicieron cosas importantísimas en el terreno social e incluso en el terreno económico. El hecho era que
la posición del líder por sobre la institucionalidad es en sí mismo un problema. Ocurre lo mismo con la integración regional y lo podemos verificar permanentemente. Cada vez que en la región aparecen liderazgos fuertemente personalistas, el discurso se recarga de conceptos de unidad y hermandad entre los pueblos, de discursos que hablan de la integración, pero de las palabras a los hechos es como si fueran en contramano, porque los procesos de integración, y ahí está Europa para demostrarlo, se dan desde la solidez institucional, no desde la solidez de los liderazgos personales. Es exactamente al revés. Mientras más fuerte es el liderazgo de una persona, más débil es la institucionalidad. Y son las redes que tejen las institucionalidades de los estados las que hacen posible la integración. Lo otro es acuerdos de amigotes, de tipos que piensan más o menos igual y que tienen en común que su liderazgo está por encima no solo de las instituciones, sino incluso de las leyes. A esta altura de los tiempos, teniendo tan claramente una bitácora de una navegación que se convirtió en deriva eterna, para salir de esa deriva tenemos que hojear esa bitácora y reconstruir lo que es esencial, la institucionalidad. O sea, institucionalizar la política y la vida de un país implica despersonalizar la política. Son los liderazgos personalistas indirectamente proporcionales a la calidad de las instituciones. La cuestión es entender cada momento. Y entender esto va a implicar la posibilidad de salir de un aspecto de nuestra deriva eterna, lo que yo llamo la economagia en vez de la economía. ¿Cómo superar la economagia? Bueno, me da la impresión de que para superarla es muy importante que los sectores empiecen a superar la permanente victimización, muchas veces justificada, pero ya vuelta un instrumento, se convierte también en un problema. La permanente victimización debe dar lugar a la asunción de los defectos que tienen los sectores, y todos lo tienen en la economía argentina. La industria fue, sin duda, la víctima fundamentalmente del permanente cambio de las reglas de juego. Si las reglas cambian, la navegación y la brújula de navegación no sirve. La realidad de las reglas cambiantes me llevan, sí y solo sí, a la deriva. De eso fueron víctimas fundamentalmente. Y de otras cosas son responsables, como muchos otros sectores de la economía y de la dirigencia. Por ejemplo, de cierta adicción al proteccionismo que en una medida desproporcionada termina actuando como si, en contra de la propia empresa, ¿no? Es como esas drogas, ¿no? Esos medicamentos que me hacen bien hasta cierta dosis, después de la cual me afecta, aunque yo creo que me está curando. El otro defecto que yo creo que la industria tiene, como los otros sectores empresariales, es lo que yo denomino el síndrome Auster o Oster. En un libro maravilloso que se llama La invención de la soledad, un gran escritor neoyorquino, Paul Auster, en realidad había nacido en New Jersey, pero vivió y se convirtió casi en un símbolo, así como Woody Allen, de la Gran Manzana. Paul Auster, en La invención de la soledad, habla de su padre y cuenta, entre otras cosas, que una vez su padre salió del trabajo
y en lugar de ir a la casa que había comprado hace un tiempo y que habitaba desde hacía un tiempo, fue a su casa anterior, que ya había sido vendida y que tenía otros habitantes. Como no habían cambiado la cerradura y él conservaba la llave anterior, abrió la puerta, entró, fue a una habitación y se acostó a dormir. Y no se dio cuenta que los muebles eran otros, que el color era otro, que había muchísimas diferencias ambientales en esa casa. Ese problema del padre de Paul Auster, no reconocer el cambio de ámbito, es un problema que tiene la dirigencia en general en la Argentina. No percibe, como el papá de Auster, que hay otros muebles, que hay otro color, que hay otro cambio incluso en la mampostería. Y no percibir esos cambios es grave. En momentos como este, en el que por ahí, demasiado seguido para el gusto de uno, se escucha a economistas que describen el paso de un modelo político-económico a otro como si fuera un salto. Uno se pregunta, ¿pero realmente creerán, preparados como son e inteligentes como son, que el paso de un modelo político-económico a otro modelo político-económico es un salto y no un tránsito? O sea, una transición. Creer que es un salto y no una transición es no reconocer el ámbito, el momento en el que se está. Y yo creo que eso es riesgoso, que eso es un problema. Calibrar la instancia en la que se está y el riesgo que se corre. Hasta acá hablamos de la instancia. ¿Qué podemos decir del riesgo? Yo creo que es muy perceptible, no solo las voces de quienes conversan en las mesas durante la disertación, sino que es muy perceptible a nivel país que hay un riesgo muy grande, casi una espada de Damocles, y que no está planteado a largo plazo, está planteado más vale al corto plazo. Y es el riesgo de una convulsión social muy fuerte, de un estallido, de un incendio social. Hay muchos elementos para que eso se dé. Primero, hay un gobierno que comete errores y que a veces, al cometer un error, cuando intenta avanzar en algo, termina retrocediendo varios casilleros. Ese es un problema que tiene que ver con la negligencia, la capacidad de gestión. Pero el problema principal no es ese, sino que hay una serie de elementos que componen una ecuación. Y esa ecuación da como resultado un estallido social. O puede dar como resultado un estallido social en tanto y en cuanto no haya una reacción a tiempo de la sociedad y de su clase dirigente. Los elementos de esta ecuación son por caso, y están a la vista, la detente de la economía, casi la recesión, el parate abrupto del consumo, errores como los que han sido mencionados o mostrados en la pantalla. Es inaudito que en un país haya créditos para comprar un plasma, se señalaba, y no créditos para comprar maquinaria. Eso hace que en esta ecuación tengamos recesión, desempleo, cierta desesperación social y a la vez, estos son los factores sociales, y a la vez en la misma ecuación hay que colocar que hay una dirigencia, el liderazgo inmediato anterior, que está con un problema muy grave, que está judicialmente acorralado.
Y no hace falta bucear mucho para ver que solamente lo que está a la vista muestra la dimensión del problema que tiene. En Argentina la corrupción no ha sido media, no ha sido pequeña, ha sido más vale oceánica. Y en esto el país, empezando por su clase dirigente, tiene que empezar a aprender a no ser más, yo lo llamo la rana de Peter Senge. Peter Senge es un científico del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, casi tan prestigioso como Harvard, y uno de sus libros, que se llama La Quinta Disciplina, toma como ejemplo un experimento que normalmente hacen los biólogos y que muestra que las ranas tienen una característica tal que las hace no reaccionar frente a los fenómenos incrementales. Explica en La Quinta Disciplina el autor que menciono que si uno tira una rana a un recipiente con agua hirviendo, la rana salta automáticamente y se pone a salvo. Pero si uno coloca una rana en un recipiente con agua a temperatura natural y luego pone ese recipiente sobre una hornalla encendida, la rana va a quedar en el agua hasta morir hervida, porque no tiene reacción frente a los fenómenos incrementales. Este aquí uno de los problemas graves de la Argentina como sociedad. Somos la rana de los biólogos. No tenemos reacción frente a los fenómenos incrementales. En los desvaríos económicos solo reaccionamos cuando desembocan en colapsos, nunca antes. En el tema de la corrupción solo reaccionamos cuando alcanza la dimensión de un desfalco oceánico. Y si nos están mostrando por la televisión cantidades obscenas de billetes, si no, no reaccionamos, aunque estaba a la vista, aunque lo supiéramos, porque no podía no saberse algo que estaba tan obviamente expuesto. Y en materia de la violencia, y a este punto quiero subrayar, Argentina ha demostrado que tampoco reacciona a tiempo y recién reacciona cuando la violencia ya es un fenómeno desatado e inmanejable. Y este es el punto que existe como riesgo, porque la ecuación tiene los términos sociales que tiene: desempleo, recesión, imposibilidad de consumo, y porque en la política hay una dirigencia que necesita que estalle un incendio para escaparse entre las llamas. Y esa dirigencia tiene mucho dinero. Lo que hemos visto es la punta del iceberg. Tiene mucho dinero, tiene mucha estructura. No le alcanza tal vez para ganar una elección, pero sí le puede alcanzar para colaborar en un movimiento de desestabilización que necesita casi desesperadamente. Lo estamos viendo por estas horas en Brasil. Dilma Rousseff, quien está siendo destituida, cometió graves errores, pero en el terreno del manejo de la economía. Quienes la están destituyendo son una clase dirigente desesperada porque un manipulite judicial se les viene encima y necesitan un gobierno que frene a esos jueces. Y el gobierno de Dilma no estaba frenando esos jueces. Esa es la razón de este enchastre institucional donde lo que se vive es legal, pero ilegítimo. Y ahí vemos a lo que puede llegar una clase dirigente cuando está, o una dirigencia cuando está acosada por procesos judiciales. Entonces, este es el problema central. Nos encontramos que entre los añadidos es que los partidos que gobiernan a nivel nacional no tienen la reacción que debieran tener. Si la tuvieran, ya estarían movilizando a sus militancias para
hacer colectas de comida, ir armando molzones, ir diseñando estrategias para llevar en el mes de diciembre a los puntos clave, a los sectores más vulnerables, allí donde hay más combustible y donde los fósforos que van a tirar, no tengan dudas que van a tirar, van a encender llamas más altas. Partidos sin militancia ni capacidad de movilización son un problema objetivo. Pero después hay muchas otras señales, lo que yo no tengo mucho es tiempo. Se me está agotando y quisiera cerrar señalando que el desafío sigue siendo entender el ámbito, entender la etapa, entender la instancia. El desafío es también asumir que si se es clase dirigente no solo se puede demandar, sino que hay también que construir. El empresariado es un sector de emprendedores y no solo debe victimizarse, es real. El cambio de reglas como la regla, porque fue la única constante, no fue la excepción, fue la regla, ha sido un problema que ha generado una clase empresarial con una particular habilidad para sobrevivir a tremendas tempestades. Ahora habrá que pedirle también a ese empresariado que utilice esa tremenda habilidad para construir junto a los gobiernos lo que hay que construir. ¿Y qué es lo que hay que construir? Un puente hacia la institucionalidad, hacia la dimensión en la cual las instituciones y las leyes están por encima de los líderes. Hay una oportunidad. En Córdoba los gobiernos podrán tener defectos y los tienen, pero son racional, es un gobierno racional. Y a nivel nacional hay un gobierno que podrá tener defectos y los tiene, pero es racional también. Y esto no se tiene todos los días en un país como la Argentina. Finalmente, y para cerrar, quiero usar la imagen en la que creo que está el país, para no recurrir a la tan remañida metáfora de la luz al final del túnel. Voy a decir que de algún modo somos como un balsero cubano que está bajando del malecón con un artefacto para navegar, un artefacto destartalado y armado como se pudo. Ese balsero que está por hacerse a la mar sabe y no se equivoca que lo que quiere dejar atrás tiene que ver con los liderazgos personales sobre las instituciones y por ende con la falta de libertad y con la falta de prosperidad, porque libertad y prosperidad es algo que solo hay en los estados donde las leyes y las instituciones están sobre los líderes. Donde es al revés, hacia el mapa que quieran, van a ver que eso no existe. El balsero cubano sabe que lo que quiere dejar atrás es la falta de libertad y la falta de prosperidad. Y sabe que del otro lado, hacia donde se encamina, hay eso. Hay libertad y hay prosperidad. No se equivoca en lo que quiere dejar y no se equivoca en lo que hay del otro lado. El tema es que tiene que atravesar un mar infectado de tiburones. Y así estamos nosotros. Yo veo en la otra costa libertad y prosperidad. El tema es que tenemos que llegar a la otra costa. Y ese llegar a la otra costa no es algo que solo tengan que conducir los gobiernos. Es algo que tienen que construir los gobiernos junto a sus clases dirigentes. Y a eso, a una clase dirigente, tienen ustedes el honor y la inmensa responsabilidad de pertenecer. Muchas gracias.